que aprendí nueva de Zoom, en la cual te pone la presentación como fondo de pantalla, así que así me ven ahí abajo y no es tan, es un poco más ameno la presentación. A ver, decirles a todos también que quienes quieran encender la cámara, adelante. Eso es mejor porque no pensaba que íbamos a estar un año y medio con esto de la pandemia y haciendo presentaciones remotos y poder vernos cara a cara. Entonces, si los que quieran y puedan encender la cámara, adelante, enciendan las cámaras y así nos vemos, ¿no? Y bueno, la idea de esto es que no sea una exposición solamente, la idea es que yo ya lo sé el tema, así que la idea es que ustedes hagan todas las preguntas, consultas, comentarios. Pueden no ser preguntas, pueden ser comentarios, puede ser algo que ustedes por la experiencia que tuvieron saben o piensan que funciona de determinada manera y bueno, lo comentan y lo vamos conversando a lo largo de la presentación. Si alguna pregunta tiene una respuesta un poco larga, capaz que la dejamos para el final, pero en general la idea es seguir contestando a medida que vayan surgiendo las preguntas, ¿sí? Así que de nuevo, prenden las cámaras y cuando quieran preguntar algo, lo ponen ahí en el chat. Y Daniel, si tú puedes, me interrumpes y lo comentas ahí, o si no, levantan la mano, piden la palabra, le encienden el micrófono y hacen la pregunta. Eso está mejor todavía porque así los escuchamos también. Bueno, sin más, empecemos. El menú de hoy es hablar de DNS, ¿sí? Es una especie de introducción y un poquito más que una introducción a DNS. Vamos a ir un poco rápido en la presentación. O sea, van a ver que algunos de los slides los vamos a pasar muy rápido o los vamos a saltar, pero bueno, la idea es que ustedes tengan ahí una especie de guía lo más completa posible en la presentación y luego puedan ir y profundizar sobre algún tema de esos. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, de nuevo, adelante. Otro comentario es que hoy me di cuenta de que este tema de DNS todavía no lo tengo pasado a español, tengo la versión en inglés. Entonces la presentación está, yo la voy a hacer en español, obviamente, pero van a ver que los slides están en inglés. Yo después voy a terminar de traducirlos y se los voy a enviar. Así que luego les envío la presentación completa, exactamente la misma, pero en español para que ustedes la tengan ahí, ¿sí? En nuestro propio idioma, que siempre es más ameno de leer que leer otro idioma, digamos. Bueno, un poco de historia y un poco también de qué fue lo que motivó el surgimiento de este protocolo conocido con el nombre de DNS o Sistema de Nombres de Dominio. Resulta que las personas, seres humanos, por algún motivo que yo no termino de conocer del todo, pero bueno, es así, nuestro cerebro, digamos, está mejor preparado en general, ¿no? Siempre hay casos particulares, pero en general nuestro cerebro está mejor preparado para recordar palabras o secuencias de palabras, nombres, que números, que secuencias de números, ¿sí? Yo siempre digo lo mismo. Yo, por ejemplo, apenas me conozco mi propio número de celular, digamos. No me acuerdo del número de celular de prácticamente nada, ni siquiera de mis familiares. Entonces, para llamarlos, uso la agenda telefónica. ¿Sí? Voy al teléfono, busco por el nombre sí me acuerdo, tampoco soy muy bueno para recordar nombres, pero sí soy mucho mejor que para recordar números. Entonces busco el nombre y la agenda del celular, ¿sí? Los contactos, esa aplicación, que son los contactos, me devuelve un número, ¿sí? En realidad ni siquiera me lo devuelve a mí, se lo pasa directamente a la aplicación que establece la llamada, ¿sí? Y ahí se establece una conexión entre los dos dispositivos, entre los dos teléfonos en este caso, y el intercambio de datos. Entonces, para que ese intercambio de datos, para que esa conexión se establezca, yo necesito conocer el número, porque el número es el que identifica los dispositivos en el sistema de telefonía, ¿sí? En Internet es similar. Los dispositivos, como ustedes saben, se identifican con direcciones IP. No son números de teléfono, son direcciones IP, pero es el equivalente o lo análogo en la forma de direccionar de forma única los dispositivos en Internet. Entonces, todos los dispositivos tienen una dirección IP pública única y para establecer un intercambio de información con un dispositivo determinado necesito conocer esa IP. Alguien
teniendo todo eso en cuenta, se le ocurrió, bueno, vamos a tener una agenda de direcciones IP y les vamos a asignar nombres a los dispositivos, porque es más fácil acordarse los nombres. Yo me acuerdo de www.google.com, pero no me acuerdo de la dirección IP del servidor de Google. Entonces, hay un sistema, ¿sí?, que traduce ese nombre a una dirección IP para que luego el navegador, por ejemplo, establezca la conexión y bueno, descargue la página web y yo pueda visualizar el contenido web. Entonces, ¿qué es el sistema de nombres de dominio? El sistema de nombres de dominio es una aplicación, ¿sí?, diseñada para traducir nombres a direcciones IP. ¿Sí? Esa es la principal función que tiene el DNS. También tiene una función de búsqueda inversa, como quien dice, ¿sí? O reversa. Yo puedo, si tengo el nombre, averiguo la dirección IP. Esa es la funcionalidad principal. Ahora, si tengo la dirección IP, también le puedo preguntar a este sistema, decime el nombre asociado a esta dirección IP. El sistema también almacena eso, ¿sí? Vamos a ver que, aunque eso parezca obvio, no es tan obvio, porque no es una relación uno a uno, digamos, ¿sí? Pueden haber varias direcciones IP asociadas a un nombre, como en el caso de la agenda telefónica. Yo puedo tener un nombre de una persona y puedo tener muchos teléfonos asociados a esa persona. Pero también se puede dar al revés, digamos. Que no se da, este caso no se da en el caso de la telefonía, pero sí se da en el caso de Internet. Puede haber una sola dirección IP asociada a varios nombres. O sea, tanto en un sentido como en el otro, la relación no es uno a uno, sino que es N a N o N a M, si quiere. ¿Sí? Entonces, ¿para qué es el DNS o qué es el DNS? Una aplicación que traduce nombres a direcciones IP. Eso es lo principal que debería quedarles de esta parte de introducción. Y bueno, para hablar un poquito también de historia, ¿sí? Al principio, ¿sí? Al principio lo que sucedía era que no existía, no estaba tan desarrollada esta aplicación, de hecho ni siquiera se llamaba DNS, no existía como tal, sino que lo que existía era un archivo de texto, ¿sí? De texto claro así, que tenía el nombre, un espacio y una dirección IP. En la segunda fila, un nombre, dirección IP, nombre, dirección IP. O sea, era una lista de nombres y direcciones IP. ¿Sí? Entonces, cuando una aplicación que estaba ejecutándose en un dispositivo quería acceder a intercambiar datos con otro dispositivo, abría ese archivo, hacía una búsqueda, buscaba por el nombre con el cual quería establecer una conexión, por ejemplo, buscaba por el nombre, encontraba la dirección IP y se la pasaba al navegador, por ejemplo, y el navegador establecía la conexión y se descargaba la página web. ¿Sí? Ese archivo se mantiene hasta hoy en día en la mayoría de los sistemas operativos, es un archivo que lleva el nombre de hosts, ¿sí? Y ese archivo se mantiene hasta hoy porque, como siempre, como todo en lo que es los estándares de Internet, siempre que uno saca una versión nueva de estándar, o un nuevo estándar en este caso, ¿sí? que cubre una determinada funcionalidad, ¿sí? Trata de no romper lo que ya estaba funcionando antes. Entonces, lo que a veces llamamos compatibilidad hacia atrás, ¿no? Entonces, es decir, lo que estaba funcionando tiene que seguir funcionando, porque si es disruptivo el cambio, ¿sí? Todos aquellos que no hayan adoptado el nuevo estándar se quedan sin capacidad de acceder a ese servicio. En este caso se quedan sin traducir los nombres a direcciones. La consecuencia de eso es que se quedan sin poder acceder prácticamente a nada en Internet. Internet no deja de funcionar porque el DNS deje de funcionar, pero si yo no tengo la agenda, difícilmente puedo usar el teléfono si no me conozco los números. ¿Sí? Por eso es que ante la pregunta de ¿Internet deja de funcionar si el DNS falla? No, Internet va a seguir funcionando como red. Ahora, ¿quién lo puede usar? Y prácticamente nadie, porque nadie sabe las direcciones IP. Todos sabemos el número y usamos el DNS varios cientos o miles o cientos de miles de veces por día, a veces conscientemente y a veces inconscientemente, porque además, como vamos a mencionar más adelante, por ejemplo, para descargar una página web en forma completa, pueden ser necesarias varias consultas DNS porque ustedes saben que las páginas web están compuestas por elementos que no siempre están alojados en el mismo sitio. Entonces uno, por ejemplo, puede traerse un video de YouTube, puede traerse el texto de un servidor web, puede traerse otra parte de texto o una imagen de otro servidor y así. Entonces, para acceder a cada uno de esos dispositivos, tengo que conocer la dirección IP. Entonces necesito más de una consulta DNS por ejemplo, para poder descargar una página web. Pueden ser del orden de, no sé, entre una sola, si está todo contenido en el mismo sitio, a
podrían ser hasta una decena de consultas DNS solamente para una descarga de una página sola. ¿Tá? Depende de la complejidad de la página. Entonces, este sistema, basado en un archivo, no escalaba, ¿sí? Es decir, a medida que van habiendo más y más y más y más nombres, ¿sí? Asociados a direcciones IP, mantener eso en un archivo es imposible. Además, fíjense que yo tendría que agarrar y pasarle ese archivo, ¿sí? A todos en forma actualizada. O sea, cada vez que cambio algo en el archivo, tengo que distribuirlo a todos los dispositivos que componen esa red, esa Internet, que en ese momento era incipiente, eran poquitos, por eso se utilizaba este mecanismo. Pero bueno, a medida que esa red de redes fue creciendo, ¿sí? Después se convirtió en Internet, eso ya no tenía sentido, entonces había que buscar un mecanismo un poquito mejor para almacenar la información, hacer las consultas y obtener el resultado, ¿sí? Y ahí nace, ¿sí? Del grupo de trabajo de ingeniería de Internet, es la IETF, que es un organismo de estandarización. En realidad, digamos, la IETF, sí, la IETF es un organismo de estandarización que está bajo el paraguas de Internet Society, digamos, y ahora desde hace un tiempo ya tiene un poquito más de independencia, y bueno, es el organismo de estandarización, digamos, por excelencia, o el más, el que ha desarrollado prácticamente todos los protocolos, a nivel de protocolos, que tienen que ver con Internet y con el intercambio de datos en Internet, ¿sí? Entonces la IETF estandariza, crea este estándar, y le pone el nombre de Sistema de Nombres de Dominio, o DNS por la sigla en inglés, ¿sí? Y bueno, en definitiva, la funcionalidad que va a proveer este sistema es exactamente la misma que proveía el archivo, traducir nombres a direcciones de una forma muchísimo más óptima. Y bueno, acá se terminó la presentación, ya saben lo que es el DNS. No, la idea es ver entonces cómo funciona este mecanismo, ¿sí? Cómo funciona. A diferencia de si fuera un archivo de texto, acá se acabaría la presentación, pero hoy en día no, hay que explicar un poco más para entender cómo funciona y cómo se realizan las búsquedas. Entonces, primero vamos a hablar de qué aspecto o qué estructura tiene, qué estructura lógica tiene el sistema de nombres de dominio, ¿sí? Es una base de datos. Es una base de datos que, a diferencia de esa versión original que hablábamos, que era un archivo de texto, esta es una base de datos distribuida, ¿sí? La información no está toda contenida en un solo sitio, sino que vamos a ver que hay distintos servidores o distintos repositorios donde se almacena la información. Y bueno, yo, cuando quiero averiguar la dirección IP asociada a un nombre, el sistema, de alguna manera, el mecanismo de resolución, ¿sí? Va a buscar en diferentes repositorios hasta encontrar la información que yo estoy buscando, y me la va a devolver, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cómo funciona la búsqueda. Lo primero que vamos a ver es cuál es la estructura lógica de esa base de datos. Entonces, esa base de datos tiene una estructura de árbol invertido, ¿sí? Árbol invertido se llama porque la raíz es un nombre re original que le pusieron, árbol invertido, la raíz está arriba y el árbol va para abajo, por eso está invertido. Ustedes saben que el árbol los árboles, la estructura de árbol es un tipo particular de grafo, digamos, donde cada nodo, ¿sí? En este caso, como es un árbol invertido, cada nodo tiene ramas o conectores con otros nodos, ¿sí? Que son nodos hijos, ¿sí? Y así sucesivamente. O sea, de cada nodo puede salir uno o más, o ninguno, nodos hijo, y así se va generando esa estructura de árbol hacia abajo, ¿sí? La particularidad que tiene el árbol es que, dado un nodo, ¿sí? Un nodo solamente puede tener un padre. No pueden haber dos padres del mismo nodo, ¿sí? Es decir, si yo voy hacia arriba en el árbol, el camino es uno solo. No hay forma de bifurcar el camino cuando voy hacia arriba. Cuando voy hacia abajo, sí. Cuando voy hacia abajo puedo ir bifurcando para donde sea necesario. Pero hacia arriba el camino es uno solo, ¿sí? Hasta llegar a la raíz. La raíz, obviamente, del árbol de esta estructura, no tiene padre. Y bueno, ahora vamos a hablar un poquito de qué pasa con ese nodo que se le llama raíz, digamos. Entonces, la estructura de DNS es una estructura de árbol invertido llamada espacio de nombres, ¿sí? Espacio de nombres es la forma que tenemos en el sistema de nombre de dominio de
denotar o de nombrar a esa estructura de árbol invertido que tiene la base de datos. Arriba del todo, digamos, ¿sí? En lo que se podría llamar nivel 0 o raíz, ¿sí? Está un nodo que se le asigna un nombre, ¿sí? También súper original, se le llama raíz, ¿sí? Y se representa con un punto. ¿Tá? Entonces, vamos a ver que cada nodo de este árbol, ¿sí? Se le va a asignar un nombre, ¿sí? El nodo raíz es el único que no tiene un nombre, sino que se denota solo con un punto. Y después, de ahí hacia abajo, todos los nodos van a tener un nombre. ¿Ese nombre tiene que ser único? No, se puede repetir. No hay ningún problema a priori con que se repitan esos nombres. Donde no se pueden repetir los nombres, porque así está diseñado el sistema de nombre de dominio, es en un mismo nivel. En un mismo nivel, si yo me muevo horizontalmente en el mismo nivel, por ejemplo, en el ejemplo que tenemos acá, si miramos ahí, el nivel 0 es la raíz, el primer nivel es donde está el coffee, el com, el uk, esa otra cosa rara que después vamos a ver qué es, vamos a mencionarlo más adelante. Y después ese sería el primer nivel, después en el segundo nivel tenemos etiquetas asociadas a los nodos foo, bar y example, ¿sí? Ejemplo. Y después en el tercer nivel, ¿sí? Tenemos tres etiquetas www y una mail, ¿sí? Ahora, ¿dónde es que no se pueden repetir las etiquetas? Las etiquetas, ¿sí? No pueden haber dos hijos de un determinado padre, valga la obviedad si se quiere, no pueden haber dos hijos, ¿sí? Dos hermanos, si se quiere, con la misma etiqueta. Entonces, como si se fijan acá, example tiene dos hijos, ¿sí? Uno mail y el otro www. Bar tiene uno solo que es www y foo tiene uno solo que es www. Lo que no podría pasar es que debajo del foo, por ejemplo, hubiera dos nodos distintos identificados como www. ¿De acuerdo? Entonces, dado un nodo en particular, los hijos de ese nodo, ¿sí? Tienen que ser únicas las etiquetas. Después, si estamos hablando de nodos distintos o de hijos distintos, sí se pueden repetir los nombres. Esa es la regla, digamos. ¿Tá? Esas etiquetas, esos nombres que se le asignan a los nodos, es lo que se conoce como nombres de dominio, ¿sí? Dominios. Entonces, ¿qué es un dominio en el DNS? Es una etiqueta asignada a un nodo, ¿sí? ¿Cómo se lee el árbol? ¿Sí? ¿Cómo se lee el árbol? Cuando yo quiero agarrar e indicar, referirme a un nodo en particular de esa estructura, ¿sí? Fíjense que si yo les digo, bueno, me voy a referir al dominio www. Y ustedes me van a decir, ah, qué vivo que sos. ¿Y a cuál de los tres www que hay ahí te estás refiriendo? ¿Al hijo de foo, al hijo de bar o al hijo de example? Bueno, no puedo referirme en forma correcta y completa a un dominio solamente mencionando la etiqueta de ese dominio. La forma que hay en el sistema de nombre de dominio de indicar un nodo en particular, ¿sí? Es mediante la utilización de lo que se denomina en inglés Full Qualified Domain Name o nombre de dominio completamente calificado. ¿Qué quiere decir nombre de dominio completamente calificado? Nombre de dominio completamente calificado quiere decir que yo tengo que leer todas las etiquetas desde el nodo que quiero referenciar hasta la raíz. Entonces, vamos a verlo con un ejemplo que se ve más claro. Ahí está marcado en azul un posible camino, ¿sí? Entonces, imaginemos que nos queremos referir al nodo www que está en el nivel de abajo del todo, marcado en azul, ¿sí? Entonces, si yo me quiero referir a ese nodo, la forma de nombrarlo es diciendo todo el camino hacia la raíz, mencionando todas las etiquetas que tiene cada nodo y separando esas etiquetas con un punto. Entonces, ¿cómo me refiero a este www que está debajo de example? Me refiero como www.example.com. ¿Sí? Fíjense que yo menciono el nodo, punto, el padre, punto, el padre, punto, el padre, punto, el padre, y así hasta que llego a la raíz. Y al final menciono la raíz, termino con un punto. Lo que sucede es que normalmente ese punto, que es la raíz, se
se obvia, digamos, no se menciona, pero estrictamente hablando siempre está ahí, digamos, ¿sí? Entonces normalmente nosotros no decimos www.example.com, sino que decimos www.example.com, ¿sí? Y fíjense que estamos ahí sí denotando de forma única al dominio www hijo de example, ¿sí? Si yo quisiera denotar al dominio mail, por ejemplo, ¿cómo debería referirme a él? Bueno, me debería referir como mail.example.com, ¿sí? Si me quisiera referir al www que está debajo de foo, debería referirme a www.foo.com, ¿sí? Y así con cualquier dominio al que yo me quiera referir. Recuerden que siempre es la etiqueta del dominio al que me estoy refiriendo, separando por punto, después recorriendo todo el árbol hasta llegar a la raíz, ¿sí? Perfecto. Entonces ya vimos qué estructura tiene el DNS, árbol invertido. ¿Qué es un dominio? Es una etiqueta asociada a un nodo. ¿Cómo se describe o nombra a un dominio en particular? Tengo que nombrar todo el camino a partir de ese nodo hasta la raíz, separando las etiquetas con puntos, ¿sí? Bien. Ya vimos lo que es un nombre de dominio, completamente calificado. Ya vimos la estructura que tiene el DNS. Y ahora vamos a ver un tercer importante concepto del sistema de nombre de dominio, que es el concepto de zona, ¿sí? Entonces, ¿qué es una zona en el DNS? Bueno, resulta que dijimos que el DNS es una base de datos no centralizada, o sea, una base de datos descentralizada, donde la información está distribuida entre diferentes repositorios de información, ¿sí? Entonces, alguna organización, una persona, un conjunto de personas, quien sea, va a tener que administrar esos repositorios, ¿sí? Y no los administra la misma persona, porque si estuviera distribuida la base de datos, pero el administrador fuera la misma organización o la misma persona, es lo mismo. En realidad no tengo una mejora grande porque el trabajo se lo va a cargar todo se lo va a cargar una misma organización o una misma persona. Entonces, hay diferentes organizaciones y cada una se encargará de administrar una partecita de toda esa base de datos, un repositorio de esa base de datos, que es la suma de todos los repositorios. Entonces, el DNS, además de ser, desde el punto de vista de arquitectura, descentralizado, también lo es desde el punto de vista administrativo, ¿sí? Esas divisiones administrativas, esas asignaciones de quién administra qué conjunto de repositorios, ¿sí? O de dominios, es lo que se denomina zona. Entonces, ¿qué es una zona? Una zona es una división administrativa, ¿sí? La zona denota un conjunto de uno o más nombres de dominio administrados por una misma entidad o una misma organización, ¿ok? Entonces, no es lo mismo un dominio que una zona. La zona es un concepto más abstracto todavía, si se quiere, y es meramente una división administrativa, pero es muy importante por lo que ya vamos a ver, digamos, ¿sí? Entonces, repasando un poco en este esquema que está aquí, tenemos el mismo árbol de DNS que teníamos al principio, el cual tenía, bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, como 11 dominios, incluyendo la raíz, ¿correcto? ¿Sí? Ahora, esos 11 dominios, ¿sí? Si ustedes se fijan, las líneas punteadas que están ahí, son un ejemplo de división administrativa. Entonces yo, por ejemplo, le digo, bueno, la raíz la administra determinada organización. El dominio UK, por abajo de la raíz, otra organización. El dominio com, otra organización. Y el dominio coffee, otra organización. Ahora, hablando de los dominios, los subdominios o los hijos del com, ¿sí? ¿Quién los administra? Y bueno, ahí, en ese ejemplo, se le asignó la administración del foo y lo que está por debajo del foo a una organización. Se le asignó la administración del bar y lo que está por debajo del bar a otra organización, a otra entidad. Y se le asignó la administración de example y todo lo que está por debajo de example a otra entidad diferente. Entonces, de un esquema original que tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 dominios, contando la raíz, ¿sí? ¿Cuántas zonas hay? Bueno, tantas como divisiones administrativas haya. En este caso, hay 3, 4, 5, 6, 7, 8 zonas. Entonces tenemos 12 dominios y solamente 8 zonas, por cómo lo asignamos, ¿sí? Esto es un ejemplo arbitrario y la asignación de zonas es totalmente arbitraria,
¿sí? Hay algunas pequeñas reglas que rigen cómo se distribuyen las zonas, la zona raíz, quién administra la zona raíz, y los dominios de lo que llaman dominios de primer nivel, que son el primer escalón por debajo de la raíz. Pero de ahí hacia abajo, ¿sí? Es mucho más arbitrario y depende de quién hace la delegación o quién genera esa delegación de administración. ¿Quién genera la delegación de administración? El padre. Es decir, la zona example y todo lo que está por debajo, la zona var y la zona foo, son designadas por quien administra la zona com. Entonces, quien administra la zona com tiene potestad de delegar zonas. ¿Sí? ¿Qué zonas puede delegar? La de sus hijos. Obviamente, el padre del punto com, en este caso la raíz, es la que delega la administración de las zonas de primer nivel. Y así. O sea que cada administrador de un dominio puede delegar sus subdominios o conjuntos de sus subdominios a otras, delegar la administración a otras organizaciones, creando zonas nuevas. ¿Ok? Entonces, vimos la estructura que tiene en ese árbol, concepto de dominio, una etiqueta que se le asigna a un nodo en particular, que es donde vamos a ver que se almacena determinada información, y lo que es el concepto de zona, que es una división administrativa, o sea, es quien administra ese conjunto, que puede ser uno solo o pueden ser varios dominios. ¿Ok? Bien. Entonces, eso desde el punto de vista de lo que tiene que ver con la arquitectura del DNS. Ahora, vamos a ver qué información se guarda ahí. Bueno, ¿qué información se va a guardar? Se va a guardar la información para poder hacer esa traducción de nombre a dirección IP. Vamos a ver que se guarda un montón más de información, además de la mera traducción, que es lo más importante, ¿sí? Se guarda otro tipo de información. Algunas de esas información que vamos a ver ahora, algunos de esos datos que se almacenan en el DNS, además del nombre asociado, además de la dirección asociada al nombre, son útiles para el usuario, digamos. Son útiles para las mismas personas que son útiles la asociación de dirección IP a nombre. Y algunos otros datos que se almacenan en el sistema de nombre de dominio no son útiles para los usuarios, sino que son datos que utiliza el propio sistema de nombre de dominio para gestionarse internamente. Pensemos el sistema de nombre de dominio como una especie de almacén, de gran almacén de información. ¿Sí? Imagínense que estamos almacenando, no sé, comida, dispositivos, lo que sea, un almacén. ¿Sí? El almacén tiene un inventario, que es esa base de datos. ¿Sí? Ese inventario idealmente va a decir, ok, si vos estás buscando, no sé, una lata de aceitunas en el almacén, la vas a tener que ir a buscar a la estantería número 57 que está allá en el fondo, digamos, ¿no? Y de repente si estás buscando, no sé, televisores, no, eso no está acá. Acá guardamos comida, los televisores se guardan en otra sucursal, en otro sitio. ¿Sí? Entonces es como un almacén donde la información está distribuida, no está toda alojada en el mismo lugar, y hay un inventario que hace referencia a dónde ir a buscar cada contenido o cada información. ¿Ok? Ese inventario es el DNS, digamos, y hay información que se almacena en el sistema de nombre de dominio, de nuevo, para gestionar ese inventario, y hay información que es la información útil para las personas, que eso serían, bueno, las latas de arvejas o de aceitunas o los televisores en el paralelismo con el almacén. ¿Sí? Entonces, cada uno de esos nodos, ¿sí? Cada uno de esos dominios va a almacenar información asociada a ese dominio. ¿Sí? En particular, lo más importante que hemos mencionado hasta ahora y la información más importante probablemente que se almacena asociada a un dominio es la dirección IP asociada a ese nombre. Porque yo voy a preguntarle por el nombre, por ejemplo, le voy a preguntar por www.example.com y el sistema me va a devolver una dirección IP. Entonces, esa dirección IP tiene que estar almacenada, asociada al dominio www.example.com. ¿Sí? Bien, además de esa información, se almacenan otras cosas. Ahora vamos a ver qué otras cosas. ¿Cómo se denomina internamente en la base de datos el lugar o el contenedor que almacena la información? Eso se denomina registro. ¿Sí? Entonces, asociado a un determinado dominio, van a haber uno o más registros. ¿Sí? Cada uno de esos registros hace referencia a un tipo diferente de información. Por ejemplo, para almacenar la dirección IP asociada a un nombre de dominio, hay
Uno, no, dos tipos de registro. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una sola dirección IP asociada a un nombre de dominio, porque existen dos protocolos IP vigentes, digamos, IP versión 4 y IP versión 6. Entonces, hay un registro, un repositorio, asociado a un dominio que almacena la dirección IPv4, asociada al dominio nicolás.com. Ojalá fuera mío, nicolás.com, no es mío. Y no, en esa época, digamos, alguien me ganó de mano y yo era muy chiquito. No tan chiquito, pero era chiquito en esa época, si no me lo hubiera reservado. Pero bueno, asociado a nicolás.com, imagínense que es mío, asociado a nicolás.com hay una dirección IP versión 4 que se almacena en un tipo de registro particular, y hay una dirección IP versión 6 también que se almacena en otro tipo de registro diferente, ¿sí? Y así varios tipos de, varios tipos de registro, ¿sí? ¿Qué tipo, vamos a saltear acá, vamos a ir un poco para adelante, ¿qué tipos de registro hay? Bueno, hay muchos tipos de registro, en particular esta lista que está acá, que no es completa, ¿sí? Sí es probablemente los más utilizados, ¿sí? Entonces, ese registro que yo les mencioné que almacena la dirección IP versión 4 asociada a un determinado nombre, es el registro tipo A. Se denomina registro tipo A, ¿sí? Es el nombre que tiene el registro. El nombre que recibe el registro que almacena la dirección IP versión 6 asociada a un dominio es lo que se denomina registro cuádruple A. ¿Sí? A. La quisieron complicar y la complicaron. El nombre de registro o el tipo de registro que almacena, por ejemplo, cuáles son los nombres de los servidores de correo asociados a un determinado dominio. Vamos a hablar un poquito más adelante de esto en detalle, así que no se preocupen ahora si no queda muy claro. Pero hay un registro particular que se denomina registro MX, que almacena el nombre de los servidores de correo asociados a un determinado dominio. ¿Sí? Existe un tipo de registro que se denomina registro SOA, que es muy importante, aunque no es útil para el usuario. ¿Sí? El registro SOA es justamente el registro que se utiliza internamente por el sistema de nombres de dominio para gestionar ese inventario, para gestionar esa base de datos. Y vamos a ver después qué cosas, qué información se almacena en ese registro, ¿sí? O qué información contiene ese registro. Hay un registro CNAME, como ven ahí. El registro CNAME es un registro pensado para asociar una especie de alias a los nombres. Por ejemplo, si yo tengo un nombre de dominio nicolás.com y también quiero tener el nombre de dominio, no sé, antonielo.com, que es mi apellido, ¿sí? Podría agarrar y decir que antonielo.com es alias de nicolás.com. Entonces después, cuando yo asocio una dirección IP con Nicolás, como Antonielo está atado a Nicolás, porque es un alias, también queda atado el alias a la dirección IP. Es una forma de, por ejemplo, no tener que cambiar las asociaciones si cambio la dirección IP. Yo, si tengo varios nombres asociados a una dirección IP, lo que puedo hacer es asocio solo uno de esos nombres a la dirección IP y después creo todo el resto como alias de ese nombre. Entonces después, si tengo que cambiar la dirección IP, fíjense que cambio solo un registro. Cambio esa dirección IP asociada a ese nombre y como los otros son alias de automáticamente los otros van a hacer referencia a la misma dirección IP. ¿Sí? Es como una referencia indirecta. Si yo no lo hiciera eso, tendría que, para cambiar la dirección IP, como la misma dirección IP estaría repetida para todos los nombres, tendría que cambiar n veces el registro. Es un mecanismo bastante útil cuando uno tiene muchos nombres asociados a un mismo recurso de direccionamiento. ¿Sí? Se usan alias en vez de hacer n veces la asociación. Cualquiera de las dos cosas es válida, cualquiera de las dos cosas funciona perfectamente. ¿Sí? Es un tema de ahorrarse trabajo y de facilitar la gestión de la información. Bueno, entonces, vamos a hablar un poco un poquito más de esos registros, ¿sí? Vamos a profundizar después rápidamente en algunos de ellos, en algunos de estos que vimos acá. Otros los vamos a pasar rápido, pero antes de eso vamos a mencionar que a la fecha hay aproximadamente 87 tipos de registro diferentes. O sea, acá, fíjense que acá son unos poquitos, ¿sí? Pero hay 87 tipos de registro DNS que se pueden asociar a cada nombre, dado un determinado dominio, nombre de dominio, se le pueden asociar a 87 tipos de registro, que cada uno contiene un tipo de información diferente. ¿Sí? Hay una lista en esta dirección que está acá, la IANA, ¿sí? Que es una
digamos, una oficina de ICANN, mantiene una lista, ¿sí?, de todos los tipos de registros asociados a un determinado, que se pueden asociar a un determinado nombre de dominio, ¿sí? Entonces, si ustedes acceden a esa dirección que está ahí, van a acceder a esa página y ahí dice, bueno, Resource Records, que son justamente esos registros, y ahí, si se fijan, aparece el registro tipo A, que hablamos, el registro CINEM, que hablamos, y bueno, hay el registro SOA, que hablamos, y hay otros registros más, ¿sí? Les dice el tipo de valor que se le asigna a cada uno de esos registros. A cada registro se le asigna un valor único, ¿sí? El A es el primero que se asignó porque, bueno, es la funcionalidad principal del DNS que dijimos, ¿no? Fue el primer registro que se pensó, que es asociar la dirección IPv4 a un determinado nombre, porque en esa época, además, el protocolo IPv6, curiosamente, ya existía, pero no era todavía utilizado y todavía se estaba desarrollando el estándar. Entonces, básicamente nadie utilizaba IPv6, era un estándar en desarrollo todavía, no había necesidad de utilizarlo, y bueno, la funcionalidad principal es traducir direcciones IP a nombres, el registro A, entonces fue el primero que se le asignó y por eso tiene el valor 1. Está indicado cuál es la funcionalidad, muy someramente indicada la funcionalidad de cada uno de los registros, y la referencia a la RFC, que es el estándar que define y que dice exactamente cómo funciona, cómo se usa, cuál es la semántica con la que tengo que especificarlo, etcétera, ¿no? Ese es el estándar duro, digamos. Si ustedes van a esa RFC, a la 1035, si se fijan, todos estos son la misma RFC, o sea, la misma RFC contiene la definición de todos estos primeros registros que vemos acá, y bueno, ese es uno de los estándares principales del DNS, la RFC 1035, ¿sí?, que define los registros principales del sistema de nombres de dominio. Luego hay otros estándares que fueron surgiendo para otras extensiones o agregados que se le fueron haciendo al protocolo, funcionalidades nuevas que se le fueron agregando al protocolo DNS, ¿sí?, o en torno al protocolo DNS. Entonces, vamos a hablar rápidamente de algunos de esos registros. El registro A almacena la dirección IP versión 4 asociada a un determinado nombre de dominio, dijimos, y el registro cuádruple A asocia la dirección IP versión 6 a un determinado nombre de dominio, ¿sí? Esta es la forma que si ustedes acceden a un archivo, ¿sí?, o acceden a la base de datos directamente, la forma en la que se almacena la información asociada a un determinado dominio es esta que está acá. Se pone el nombre de dominio, se pone un espacio, se pone el tipo de registro al que me refiero, se pone un espacio y se pone el contenido de ese registro. Entonces, en este caso, yo quiero asociar la 192.0.27 a el nombre de dominio example.com. La forma de definirlo dentro de la base de datos es decir, example.com, registro tipo A, dirección IP versión 4. Yo acá no puedo poner una dirección IP versión 6, porque ya dije que era el registro A. Si quiero asociar una dirección IP versión 6, tengo que crear otra entrada en esa base de datos, en ese archivo, que sea el mismo nombre, porque va a ser el mismo nombre, registro cuádruple A ahora, y ahora sí la dirección IP versión 6 asociada a ese nombre, ¿sí? Y así puedo seguir agregando direcciones IP versión 4 asociadas al mismo nombre o a diferentes nombres. Recuerden que esto es MAN, o sea que no hay ninguna unicidad acá en la asociación. Bien. Hablamos de este no hablamos. Este es otro registro importante, el registro NS. ¿Qué es el registro NS? Bueno, resulta que en esa base de datos que hablamos, que es un árbol invertido, ¿sí?, la información asociada a un determinado nombre de dominio va a estar almacenada en un dispositivo, ¿sí? En algún lado tiene que estar. Entonces va a haber un dispositivo, un servidor, que almacene esa información. Y entonces van a haber un montón de servidores que componen esa base de datos del DNS, cada uno almacena un pedacito de información. ¿Qué información? La información asociada al dominio que esté alojado en ese servidor de nombres. Ese servidor que almacena un pedacito de la base de datos DNS es lo que se denomina servidor de nombres, ¿sí? En particular, los tipos de servidores que almacenan la información para un determinado dominio, todos los registros asociados a un determinado dominio, son los que se denominan servidores autoritativos, porque son la autoridad delegada para un determinado dominio, ¿ok? Esos dispositivos que almacenan información
tienen un nombre, porque también se les asigna un nombre. Como le asignamos un nombre a nuestra PC, como le podemos asignar un nombre a un montón de servidores por ahí en Internet, ¿sí? A los servidores de DNS también se les asigna un nombre. ¿Tá? Y para encontrar ese servidor, si yo quiero buscar determinada información que está en un determinado servidor, primero tengo que ir a dar con ese servidor para poder preguntarle a ese servidor por esa información. Para dar con ese servidor, para comunicarme con ese servidor, voy a conocer el nombre de ese servidor. Y ese nombre del servidor tiene que tener asociado una dirección IP también. ¿Por qué? Porque si no, no me puedo comunicar. Recuerden que los dispositivos se comunican a través de direcciones IP. Y acá ajusten sus cinturones porque se empieza a complicar un poquito el esquema. Entonces, el nombre ese del servidor, ¿sí?, se almacena en un tipo de registro particular que se llama NS. En inglés es una sigla que quiere decir Name Server o servidor de nombres. ¿Sí? Fácil acordarse después que saben lo que significa. Servidor de nombres es el registro que almacena la dirección IP asociada al servidor que tiene almacenada toda la información para un determinado dominio. Por ejemplo, en lo que está puesto ahí, dice example.com, NS y un nombre. ¿Sí? Fíjense lo siguiente, yo les mentí hace un rato, una mentira blanca, y ahora la voy a explicar. Yo dije que teníamos que tener la dirección IP asociada a un servidor para poder ir a preguntarle a ese servidor por la información que yo realmente quiero, ¿no? Entonces, el registro DNS realmente no almacena una dirección IP asociada a un nombre. ¿Por qué? Porque ya hay un registro definido para asociar una dirección IP a un nombre. ¿Cuál es? El A asocia la dirección IP versión 4 un nombre, lo dijimos hace un rato, y el registro, recuerden que el registro A asociaba la dirección IP versión 4 a un nombre y el registro cuádruple A asociaba la dirección IP versión 6 a un nombre. Entonces, el registro NS almacena el nombre del servidor asociado a un determinado nombre de dominio. Nombre de un servidor, nombre de una máquina que tiene la información para un determinado dominio. Entonces, ¿cómo se llama la máquina que tiene almacenada la información para el dominio example.com? Se llama ns1.example.com. ¿Por qué? Porque el administrador le quiso poner ns1.example.com. Le puede haber puesto pepe.net. Le puso ns1.example.com. El nombre no tiene que tener ninguna relación con el dominio para el que guarda la información. ¿Sí? Obviamente no puede ser exactamente igual, no puede coincidir el nombre del servidor con el nombre del dominio, porque ahí tenemos el problema del huevo y la gallina, digamos. ¿Cómo encuentro algo que no sé dónde está? No puedo. Entonces la única condición es esa, no puedo poner example.com nsexample.com, ¿sí? Eso no se puede, digamos, ¿no? Pero sin que coincida el nombre con el servidor que estoy buscando, puedo poner el nombre que quiera, ¿verdad? Entonces almaceno en el registro NS el nombre del servidor que tiene la información para el dominio example.com. Y luego voy a tener un registro A, ¿sí?, que diga cuál es la dirección IP asociada a ns1.example.com. Fíjense que entonces para dar con un servidor de nombres hay que hacer dos búsquedas en realidad. Primero hay que preguntar por el registro NS para saber cuál es el nombre del servidor que tiene esa información para el dominio que yo quiero. En este caso, saber cuál es el servidor que tiene la información de example.com. El sistema me va a decir, ese servidor se llama ns1.example.com. Ok. ¿Cómo lo contacto? Tenés que tener la dirección IP. Tengo que hacer otra consulta al sistema de nombre de dominio preguntando cuál es el registro A, cuál es la dirección IP asociada a ns1.example.com. El sistema DNS me devuelve la dirección IP y ahí sí le voy a ir a preguntar a ese servidor, a ns1.example.com, por el registro que yo quiera asociado al dominio example.com. ¿Sí? Esto capaz que lo van a tener que darle para atrás a la grabación y escucharlo 578 veces. Pero bueno, después que entienden el concepto, que lo repasan un par de veces, no se van a olvidar más. Y bueno, capaz que ya los aburrí, repetí 200 veces lo mismo. La idea es que les quede claro esto. De nuevo, si tienen alguna pregunta hasta acá, háganla. No sé si ya se durmieron, se fueron todos. O algo. Veo algunas cámaras prendidas, entonces, bueno, voy a suponer que todavía están ahí. Quiero creer que están ahí todavía. Entonces, sigamos. Ese es el registro NS. Registro importante porque almacena los nombres de servidores asociados, el nombre de las máquinas asociadas a los dominios. ¿Sí?
sigamos un poquito más adelante y vamos a hablar vamos a hablar muy rápidamente de este otro registro, del registro SOA. Este registro SOA contiene información que dijimos que no es útil para el usuario, pero sí es útil para la gestión interna de la base de datos. Entonces, asociado a una determinada conjunto de información, a un determinado dominio, a una determinada zona, ¿sí? Recuerde que una zona puede estar compuesta por uno o más dominios, ¿sí? Y en general, como la zona es la división administrativa, lo que yo delegué es la administración de la zona, el que administra la zona obviamente administra todos los dominios que están adentro de esa zona, ¿sí? Entonces, va a tener en un servidor o en varios servidores, va a tener toda esa información, todos los registros asociados a todos esos dominios, ¿sí? ¿Ok? Eso se almacena en un archivo que se denomina archivo de zona. Entonces, en los servidores físicos, en esas máquinas, cada archivo de zona va a contener toda la información asociado a un o más nombres de dominio. Todos los registros asociados a todos los nombres de dominio dentro de esa zona van a estar en ese archivo de zona, ¿sí? Y este registro SOA es un registro que contiene algunos conjuntos de información, algunas indicaciones para el propio sistema de DNS. Por ejemplo, cuándo fue la última vez que se actualizó ese archivo de zona, por cuánto tiempo es válida esa información. Si vos me preguntás la dirección IP asociada a un registro, yo te digo, es tal dirección IP. Pero yo no te puedo decir que eso va a ser válido para siempre. ¿Por qué? Porque yo puedo cambiar esa dirección IP. El que administra el servidor ese puede cambiar la dirección IP. Si yo te digo que la respuesta que te doy vale para siempre y alguien cambia la dirección IP, después vos no podés acceder más al servicio, porque vas a ir a una dirección IP que ya no tiene ese servicio atrás. Entonces, yo te tengo que decir, mirá que esta información que te doy vale por tanto tiempo. Y eso puede ser unos segundos, unos minutos, días, semanas, años. Yo lo puedo definir. ¿Dónde va definido? En este registro. En este registro dice durante cuánto tiempo vale cualquier información que esté dentro de esta zona, ¿sí? Y otro montón de información más útil, de nuevo, para la gestión de ese inventario, para la gestión interna del sistema, que no vamos a entrar en detalle ahora porque no tenemos tiempo y porque sería demasiada información en poco tiempo. Entonces vamos a ir entrando a medida que vayamos avanzando en las diferentes presentaciones. Hola, ¿Sí? perdón, Sí. yo tengo una pregunta con respecto Sí. a la configuración de los tiempos. O sea, eso que nos estás poniendo, ¿son los tiempos como que mínimos que deberíamos de poner o estándares que deberíamos de poner cuando configuramos nuestro servidor DNS? Sí. A ver si te entiendo bien, Eunice. Si tú sos la que administra una determinada zona, vas a tener un registro SOA, porque cada zona tiene un único registro SOA, donde tiene un montón de información. Entre ellas, esa información, como decíamos, que va a decir durante cuánto tiempo vale cualquier registro asociado a esa zona. Vos lo respondes, quien obtiene esa respuesta tiene que asumir que pasado ese tiempo debería preguntártelo de nuevo, porque la respuesta ya no es válida. Puede haber cambiado, puede que no. Puedes responderle lo mismo, o puede ser que no, si lo cambiaste. Si tú sos la que configura, la administradora de esta zona, digamos, la respuesta es no. La respuesta es, estos valores que yo puse acá, estos valores que están por acá, por ejemplo, el tiempo de vida es que es el que se denomina TTL, ¿sí? Por ejemplo, acá podría ser, no sé, a ver si está por acá. A ver, no quiero dar ningún valor en particular porque eso sería un error, digamos. Entonces, la respuesta a lo que tú preguntás es no, esto no es una recomendación, es solamente un ejemplo, ¿sí? Acá, por ejemplo, se menciona un día o 2 horas para el caso de lo que se llama retry, 1000 horas para lo que se llama expire, etc. Eso lo tiene que ver cada administrador de cada zona. Es decir, si vos administras un servidor de nombre de dominio, vos decís, ok, ¿qué tipos de registros guardo normalmente yo en este servidor de nombre? Ok, guardo direcciones IP asociadas a nombres de dominio que alojan páginas web, ¿sí? Y esa gente a la que yo le administro el DNS nomás, ¿cada cuánto cambia la dirección IP asociada a un nombre de eso? Bueno, en realidad mis clientes cambian las direcciones IP o yo las cambio muy poco, no sé, una vez al año capaz que las cambio. Y bueno, está. Entonces,
pondría un valor de TTL, o sea, un tiempo de vida de la información, le pondría un valor bastante alto, digamos. Claro, me decís, ¿le pondrías un año? No, nunca pondría un año. Un año es demasiado. Ahora vamos a ver por qué. Eh, ¿Cuánto le pondrías? Y bueno, no sé, se pueden manejar desde unos pocos minutos. Si yo pongo el valor muy bajo, alguien me pregunta, yo le respondo. Si yo pongo un valor de un segundo, por ejemplo, si el que me preguntó quiere saber de nuevo lo mismo, como el tiempo de vida que yo le dije era de un segundo, siempre me va a preguntar todas las veces, digamos, ¿no? Y si yo pongo un valor muy alto, si yo pusiera un año, cuando él recibe esa información, es válida por un año, ok. Si yo tengo la misma pregunta de acá a un año, no vuelvo a preguntarle, porque ya se lo pregunté, me dijo que valía por un año, uso lo que tengo, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si en ese año querés cambiar la dirección IP? Marchaste, porque todos los que ya te preguntaron no te van a volver a preguntar, porque vos le dijiste que valía por un año la información. Entonces, hay un compromiso ahí de, ojo, si pones uno muy bajo, te está preguntando a cada rato, con lo cual tu servidor se carga mucho más, porque recibe mucho más consultas. Si pones valores muy altos, corre riesgo de que si cambias información, la gente demore muchísimo en enterarse, con lo cual no les va a funcionar el servicio durante todo ese tiempo. Entonces, hay un compromiso. Lo que uno debería hacer es ver, bueno, más o menos cada cuánto cambia la información. No cambia más de una vez por semana, ok, le puedo poner una validez de una semana. Ahora, ojo, si yo quiero cambiar la dirección IP asociada a un servidor web, por ejemplo, ¿qué debería hacer? ¿Borrar la dirección IP vieja y poner la dirección IP nueva? No, debería crear, como estos dijimos que era MAN, yo puedo tener varias direcciones asociadas a un mismo nombre, bueno, lo que haría sería mantener la dirección IP vieja, crear la nueva dirección IP, crear el nuevo registro A con la nueva dirección IP, por ejemplo, el nuevo registro cuádruple A con la dirección IP versión 6, ¿sí? Y al servidor físico que tiene la página web, asignarle dos direcciones IP. Puede tener dos direcciones IP, no hay problema. ¿Durante cuánto tiempo dejó las dos? Durante el tiempo que le había puesto de vida a la información, porque ese va a ser el peor caso. En el peor caso, alguien que me preguntó justo antes de que yo lo cambiara, va a demorar una semana en volver a preguntármelo, porque yo le dije que el tiempo de vida era una semana. Ok, dejo las dos direcciones asociadas al mismo servidor, en el servidor y en el sistema de nombre de dominio, una semana. Pasada esa semana, ya todos van a volver a haber preguntado, ¿sí? Ahí le quito la dirección IP vieja, ¿sí? Al servidor y listo, ¿sí? Perdón, las dos direcciones IP las tengo que dejar en el servidor físico. En el sistema de nombre de dominio, en el archivo de zona, ahí sí, borro la dirección vieja y pongo la nueva. Solo dejo la nueva. Entonces, todos los que me preguntan de nuevo, ahora, les voy a responder con la nueva. Los que no me pregunten, porque tienen la vieja y todavía es válida, van a tratar de ir a la dirección vieja. Pero como mi servidor físico, mi servidor web en este caso, tiene las dos direcciones asignadas, no va a haber problema, ¿sí? Esa es la forma de rotar, por ejemplo, una dirección IP, ¿sí? Sin que el tiempo de vida afecte. Entonces, ¿cuál es el tiempo de vida apropiado? Bueno, depende de la función, de las funcionalidades que estén atrás de este servicio, digamos. Eso es algo externo al DNS, pero hay que tenerlo en cuenta porque eso puede ser la diferencia entre que un servicio te quede disponible o no disponible durante mucho tiempo, ¿sí? Normalmente oscilan entre unos pocos minutos para los servicios que cambian a cada rato de dirección IP y unos cuantos días hasta semanas para los más largos, digamos. Normalmente difícilmente encuentres algo que dure más de una semana porque este, serían servicios que no cambian casi nunca y bueno, y después de todo, digamos, con que alguien te consulte una vez por semana tampoco te va a cargar mucho el servidor porque además hoy en día las máquinas son muy rápidas y soportan mucha cantidad de consultas. Entonces, una semana capaz que es un tiempo más que razonable. Pero de nuevo, no hay una recomendación para esto. Sí, la recomendación es, ojo, no poner tiempos muy bajos porque cargan mucho los servidores si no es necesario. Si es necesario, sí. Y no poner tiempos muy altos porque si no, nadie te va a preguntar durante todo ese tiempo y puedes dejar un montón de servicios fuera de línea o inaccesibles, digamos. ¿Sí? Te haces un ataque de denegación de servicio vos mismo, digamos. ¿Sí? Gracias. Entonces, ahí está. Vamos a saltearnos esto del alias, ya dijimos más o menos qué era, después pueden ir a mirarlo ahí. El registro ME que dijimos que asocia el nombre de los servidores de correo asociados a un determinado dominio. Esto funciona más o menos igual que el registro, NS. Cuando yo quiero enviar un nombre de correo, un correo electrónico, por ejemplo, a no sé, nicolás.antonielo@ican.org. ¿Sí? Ese es mi correo de ICANN. ¿Sí? El nombre del usuario es nicolás.antonielo. Y lo que viene después del arroba, ican.org, es el dominio. ¿Sí? Ahora, para enviar un correo a
nicolás.antonielo@icann.org o a daniel.fink, ya revelé tu correo, Daniel, a daniel.fink@icann.org, lo tengo que enviar, más allá del nombre del usuario, lo tengo que enviar a icann.org, al servidor de correo de icann.org. ¿Cómo sé cuál es el servidor de correo asociado al dominio icann.org? Se puede llamar de cualquier manera. Se puede llamar servidor de correo.net. Ok. Si el administrador de correo de ICANN le puso servidor de correo.net al servidor, al aparato físico que tiene el servicio de correo electrónico, bueno, yo tengo que poder ubicarlo. Entonces, el registro MX me va a asociar ese servidor de correo.net a el dominio icann.org. Y por supuesto que, de nuevo, como yo necesito la dirección IP del servidor, después voy a tener que hacer una nueva consulta, una segunda consulta, para averiguar el registro A o el registro cuádruple A de servidor de correo.net, para finalmente tener la dirección IP de el destinatario de ese correo, del servidor destinatario de ese correo. Eso, la gestión de correo electrónico se hace a través de un registro particular a nivel de DNS que se llama registro MX. ¿Sí? Casualmente tiene el mismo nombre que el dominio de ahí de México, que no tiene nada que ver. Este tipo de registro PTR es un registro para almacenar las búsquedas inversas, es un registro que en vez de asociar un nombre a una dirección IP, asocia una dirección IP a un nombre. No vamos a entrar en detalle de cómo funciona, no tenemos mucho tiempo ahora, más adelante lo podemos comentar. Y bueno, y así hay un montón de registros que almacenan la información asociada a un determinado dominio, ¿sí? Y todos esos dominios están dentro de una zona que es alguien que los administra, ¿sí? Entonces, vamos a ver rápidamente cómo es el mecanismo de búsqueda de información, ¿sí? Ya estamos más cerca del final. Acá empezó a bajar ahí se pueden aflojar el cinturón ya. Ahora viene la parte de acá para adelante, es todo bajada, digamos. Se acabó la subida. Entonces, ¿cómo es que el sistema de nombre de dominio, cuando alguien quiere saber la dirección IP asociada a un nombre, busca la información internamente? Bueno, esto funciona así. Antes de eso vamos a mencionar dos cosas rápidamente. Primera, a grandes rasgos, hay dos tipos de servidores en el sistema de nombre de dominio. Los que almacenan la información, ya los mencionamos, son los servidores autoritativos, ¿sí? De una determinada zona. Y hay otros servidores que se llaman servidores recursivos, o resolvers en inglés, ¿sí? Resolvedores, es espantosa la traducción, entonces yo no la uso, digamos. Yo le digo resolvers o servidores recursivos, ¿sí? Que son los encargados, estos no almacenan información como a la autoridad, sino que lo que hacen son los encargados de buscar. Es como si yo, en vez de ir al supermercado, ¿sí? Pido un delivery, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Alguien busca la información por mí. Yo no voy a ir a buscar la información en la base de datos, porque el usuario no sabe cómo buscarla, ¿sí? Entonces hay equipos dispuestos, también hay un montón de equipos ahí dispersos por toda Internet, que se encargan de buscar la información. Entonces, cuando una aplicación quiere conocer, por ejemplo, la dirección IP asociada a un nombre de dominio, no va a buscarla a ella, sino que le pregunta, le dice, quiero saber la dirección IP asociada a este dominio, se lo pregunta al servidor recursivo y el servidor recursivo va a salir a buscar la respuesta. ¿Qué va a hacer el servidor recursivo? Y bueno, le va a ir preguntando, como vamos a ver ahora, a varios servidores autoritativos hasta dar con el que tiene esa información. Una vez que obtenga esa información, en el ejemplo, una vez que obtenga la dirección IP asociada a un determinado nombre de dominio, el recursivo se la va a devolver al usuario. Y todos felices y contentos, ahí terminó la búsqueda de la información que necesitaba, ¿sí? Entonces, servidor autoritativo, el que contiene la información; servidor recursivo, el que la busca. Listo. Esos son los dos tipos de servidores que hay en el sistema de nombres de dominio. ¿Cómo se busca la información? Esto es la mejor forma de explicarlo, es con un ejemplo rápido. Acá tenemos, la flecha no se ve, ¿no? Yo muevo la flecha, pero no se ve nada, ¿no? Esa es o sí se ve la flecha. Daniel, ¿se ve la flecha? No, no se ve. No, no se ve. Ah, esa es la desventaja de usar este truquito de la cámara en el coso. Pero bueno, no importa. Ahí tenemos a la izquierda, si se fijan, ¿sí? Hay un teléfono, una especie de teléfono celular. Ahí parece un iPhone eso, pero bueno, no. Apple no nos paga nada. Esto es mera coincidencia, digamos, que se parezca un iPhone eso. Un iPhone medio viejo, pero se parece un iPhone. Hoy en día podía ser cualquier teléfono porque ya todos son más o menos iguales de lejos, ¿no? Entonces, en nuestro ejemplo tenemos un dispositivo
que puede ser un teléfono, como en este caso, puede ser una computadora, puede ser una bombita de luz, puede ser la heladera, el microondas, porque hoy en día tenemos cualquier cosa conectada a Internet. Hasta las cosas que no necesitamos conectar a Internet, las conectamos a Internet. El horno, por ejemplo, ¿no? ¿Para qué quiero conectar el horno a Internet? Está buenísimo poder prender el horno de lejos. Sí, fantástico. Y si me atacan y me prenden el horno cuando tengo adentro algo que se puede prender fuego y me prenden fuego la casa, como ha pasado, solamente porque era divertido tener el horno conectado a Internet, eso es otro tema que es el de seguridad, pero bueno, solamente para mencionar de que a veces conectamos a Internet las cosas sin pensarlo, ¿no? Las conectamos porque podemos y no pensamos si debemos, ¿no? Como se dice por ahí a veces. Pero bueno, esto de Internet de las cosas, hay un montón de dispositivos conectados. En este ejemplo tenemos un teléfono. Ese teléfono tiene un navegador web y el usuario digita una URL, ¿sí? Un nombre de una página web para acceder. Esa URL, una parte de esa URL es un dominio. Por ejemplo, esto puede ser, no sé, www.blogger.com/Nicolás. Quiero ver el blog de Nicolás. El dominio es blogger.com. Para acceder al sitio al sitio de blogger.com, necesito la dirección IP. Entonces les voy a preguntar al sistema de nombre de dominio, decime cuál es la dirección IP de blogger.com. ¿Sí? Eso, el navegador se lo va a pasar a el servidor recursivo. El servidor recursivo recibe una pregunta del navegador diciendo, quiero saber la dirección IP de blogger.com. El recursivo, que es encargado de buscar esa información, tiene que empezar a buscar la información. Por algún lado tiene que empezar. ¿Se acuerdan que dijimos que el DNS era un árbol invertido y que la raíz estaba arriba del todo? Bueno, empiezo por la raíz. Le voy a preguntar a la raíz, al padre de todo, al que no tiene padre, ¿no? Le voy a preguntar a la raíz, che, decime cuál es la dirección IP asociada a blogger.com. La raíz, voy a avanzar acá, en ese ejemplo. El servidor recursivo le pregunta a un servidor raíz por ahí, ¿sí? Después vamos a ver que no hay uno solo, que hay varios servidores raíz, pero por ahora es el servidor raíz. El servidor recursivo le pregunta al servidor raíz, quiero saber la dirección IP asociada a blogger.com. Lo mismo que yo le pregunté a él se lo pregunta a la raíz, Flor de Laburo hace. Entonces, el servidor raíz ¿tiene la información asociada a blogger.com? No, probablemente no, de hecho no la tiene. Entonces, cuando un servidor autoritativo, en este caso el servidor raíz, no tiene la información exacta que yo estoy buscando, lo que me responde me trata de responder lo mejor que sepa, lo que más me acerque a esa solución, a la información que yo quiero. En particular, el servidor raíz, recuerden que yo estoy buscando la información asociada a blogger.com, solo para marearlos más, porque acá dice ejemplo.com, yo estoy usando un ejemplo distinto. Entonces, encontrar y reemplazar donde dice ejemplo por blogger. Información de IP asociada a blogger.com. Se la pregunto a la raíz. La raíz agarra y me dice, no sé cuál es esa información, pero como la raíz es el padre del com, ¿sí? Me va a decir, y preguntale al autoritativo del .com. ¿Sí? A ver, por esa información, a ver si la tiene. Entonces, el servidor raíz, lo que me responde, no es la información que yo busco, no es la dirección IP asociada a blogger.com, sino que me dice, bueno, anda y preguntale a el autoritativo de el .com, que es lo que está inmediatamente por debajo de la raíz. ¿Cómo me dice eso el servidor raíz? Bueno, me da la dirección IP asociada al servidor autoritativo del .com. El servidor recursivo recibe eso, ve que no es la información que está buscando, pero ve que lo acerca un poquito más y que capaz que tiene la respuesta, ¿y qué hace? Le va a preguntar a ese. Entonces, como tiene la dirección IP del autoritativo del .com, le pregunta ahora al autoritativo del .com, ¿cuál es la dirección IP asociada a blogger.com? Siempre hace la misma pregunta. Fíjense que la pregunta es siempre exactamente la misma. Lo que va cambiando es la respuesta. El autoritativo del .com ahora no es autoritativo de blogger.com, porque lo delegó. Entonces no me va a poder responder lo que yo estoy buscando, pero me va a acercar, de nuevo, lo mismo que hizo la raíz, lo va a hacer el .com, me va a acercar lo más que pueda. Entonces, ¿qué me va a responder el autoritativo del .com? Algo que sí sabe, que es cuál es la dirección IP del autoritativo de blogger.com. ¿Por qué? Porque es hijo de él lo delegó. Entonces, los padres, obviamente, conocen a sus hijos. Esto es, en términos generales, se cumple siempre, digamos. Entonces, o debería. Entonces, en el DNS se cumple siempre. Entonces, el autoritativo del .com
le devuelve al recursivo la dirección IP del autoritativo de blogger.com. Y el recursivo vuelve a hacer exactamente la misma pregunta ahora al autoritativo de blogger.com. Le pregunta, ¿cuál es la dirección IP asociada a blogger.com? Como ahora se lo preguntó al autoritativo de blogger.com, ahora sí el autoritativo ese es el que tiene esa información que estoy buscando. Entonces, el autoritativo de blogger.com me responde la dirección IP asociada a blogger.com, que es lo que yo estaba buscando. ¿Sí? Esa dirección IP es la respuesta a lo que el cliente, en este caso la aplicación navegador que estaba en el teléfono, estaba buscando. El recursivo se da cuenta de que tiene la respuesta que estaba buscando el usuario y le devuelve al usuario esa dirección IP asociada a el dominio que consultó, en este caso www.blogger.com. ¿Sí? Cuando el navegador recibe, el dispositivo usuario, digamos, recibe esa respuesta, internamente el sistema operativo se la devuelve al navegador. El navegador básicamente internamente sustituye el nombre de dominio por la dirección IP y accede al sitio web que yo quería y me despliega la página. ¿Sí? Normalmente yo eso ni siquiera lo veo, eso es algo que funciona a nivel del navegador, el navegador me sigue, yo no veo que se borre el dominio y aparezca una dirección IP, sería medio raro eso desde el punto de vista de la experiencia del usuario, lo hace internamente el navegador sin que yo me dé cuenta, pero realmente para acceder al servidor yo necesito la dirección IP, ¿sí? Por eso el sistema de nombres de dominio. Entonces, ¿qué hace además el recursivo? Además de darme esa información, ¿sí? Se la guarda en la memoria interna. Eso es lo que se denomina caché de un servidor recursivo. ¿Por qué se la guarda en la memoria interna? Porque si el mismo cliente o otro cliente distinto le vuelve a preguntar lo mismo, ¿para qué lo voy a salir a buscar si ya lo busqué? Si ya lo encontré. Puedo ser más eficaz, más efectivo. Si ya tuve la respuesta una vez, si alguien me vuelve a preguntar lo mismo enseguida, y lo saco de la memoria, lo guardo en la memoria y se lo digo. O sea, eso ya lo busqué, me acuerdo que es tal, y le doy la dirección IP. Entonces me ahorro toda la búsqueda de nuevo. ¿Sí? No solo eso, en realidad el servidor recursivo no solo guarda la respuesta, en este caso a www.blogger.com, sino que también se guardó cuál era la dirección del .com y también se guardó cuál es la dirección de blogger.com. Por si alguien le pregunta algo distinto asociado a eso, ni siquiera va a ir a preguntarle a la raíz, va directamente a preguntarle al que tenga que preguntarle, digamos. ¿Durante cuánto tiempo guarda esa información en memoria el servidor recursivo? Durante el tiempo de vida que hablábamos hoy al principio y que Eunice había consultado, digamos. Por eso la importancia de regular y de utilizar correctamente los tiempos de vida de la información. Porque si el servidor recursivo se la guardara para siempre, cualquier cambio futuro en esa asociación dirección IP a nombre no se vería reflejado y ningún cliente de ese servidor recursivo se enteraría nunca más. Entonces, así funciona el servidor recursivo. Durante el tiempo de vida de la información, que lo especifica el autoritativo de esa zona, durante ese tiempo de vida, el recursivo no vuelve a preguntar. Si le preguntan lo mismo, responde directamente de la memoria. Una vez que se cumple ese tiempo, el servidor recursivo elimina eso de la memoria y si alguien le vuelve a preguntar lo mismo, va a tener que salir a hacer toda la búsqueda tal cual, de cero, como la vimos ahora. ¿Ok? Y así funcionan las búsquedas. Esto que está después explicado es cómo funciona. Es un caso de búsqueda, después lo ven ustedes, en el que el servidor recursivo, alguien le preguntó por algo que el servidor recursivo ya lo tenía en memoria, entonces el servidor recursivo se ahorra la búsqueda y directamente le responde de la memoria. Y bueno, rápidamente, pues ya estamos sobre la hora, mencionar algunas características a tener en cuenta del sistema de nombre de dominio. Cosas que tienen que ver con resiliencia o con... ¿Qué es la resiliencia? ¿Qué palabra rara es? La resiliencia es a ver si lo digo bien, José Luis, a ver, acá me pueden tirar todos con cualquier cosa porque siempre me resultó difícil explicar lo que es la resiliencia. La resiliencia es la capacidad de la tolerancia al cambio, digamos, o sea, qué tan fácil se adapta un sistema a un determinado cambio, ¿sí? Y esa adaptación puede ser adaptarse al cambio, o sea, cambiar con el cambio, o puede ser mantenerse parado en el lugar a pesar de que sople viento, digamos, ¿no? Depende del tipo de sistema que yo esté hablando, por dónde va al lado de la resiliencia. Pero eso es la tolerancia al cambio, digamos, que el sistema siga funcionando a pesar de que uno lo mueva un poquito, digamos, ¿no? Entonces, el sistema de nombre de dominio, cuanto más resiliente, mejor. Entonces yo le voy a agregar cosas, voy a tratar de agregarle cosas o de definir el funcionamiento de forma de que sea tolerante a
bueno, a fallos o tolerante a algunas cosas que traten de sacarlo de su funcionalidad normal o adecuada, digamos. Entonces, uno de los mecanismos para aumentar esa resiliencia, esa robustez del sistema es, por ejemplo, mantener el hecho de que el sistema distribuido ya de por sí lo hace más resiliente, porque la información no está toda en un solo lugar. Digamos, no están todos los huevos en el mismo canasto, como decimos a veces, ¿no? Está distribuida. Entonces, la carga, las preguntas no van todas al mismo. Las preguntas van, fíjense que el recursivo le preguntó al raíz, después le preguntó a uno de primer nivel, después le preguntó a uno de segundo nivel, pero si yo le pregunto después por otro dominio distinto, probablemente la pregunta se termine en otro servidor y no en el mismo, digamos. Entonces, como la información está distribuida, la carga está distribuida también. Servidores recursivos, estos que buscan la información, no hay uno solo tampoco, hay muchos. En realidad en Internet hay cientos de miles de servidores recursivos. Entonces, también no es un solo buscador que hace toda la búsqueda, si no, no serviría para nada tener un buscador, sería como generar un punto único de falla. En el caso de la raíz, que vimos o vemos ahora que es un punto bastante débil porque todas las búsquedas empiezan por la raíz. Entonces, a la raíz sí recibe un montón de consultas. La raíz tampoco es un servidor solo. Hay muchas copias de servidores raíz. Y todas esas copias de servidores raíz tienen exactamente la misma información. Hay un mecanismo, no vamos a entrar en detalle ahora, hay un mecanismo para mantener todas esas copias de servidores raíz, exactamente, todos esos servidores, exactamente con la misma información. Entonces, en definitiva, el buscador, el recursivo, le puede preguntar a cualquiera de esas copias. ¿Sí? En particular, en lo referente a la zona raíz, que es una de las zonas más críticas por lo que hemos visto, porque primero que la zona raíz, la raíz no tiene padre, entonces, digamos, todo depende de que funcione correctamente el inicio del árbol, digamos. Y si falla la raíz, falla todo para abajo. Si falla un dominio, bueno, todos los subdominios de ese probablemente fallen. Pero si falla la raíz, como es la raíz de todo el DNS, falla todo el sistema de nombre de dominio. O sea, básicamente, si yo pudiera apagar la raíz, se acabó el sistema de nombre de dominio, nadie puede resolver nombres. Con lo cual, a menos que te acuerdes la dirección IP, no vas a poder usar Internet. Con lo cual, es como apagar Internet, digamos. ¿Sí? Porque nadie se acuerda de la dirección IP de nada. Peor que los teléfonos. Entonces, el sistema de nombre de dominio debe ser muy robusto y la raíz en particular debe ser bastante robusta. Originalmente, cuando se definió el estándar, se crearon 13 servidores raíz. A cada uno se le asignó una dirección IP y se le delegó la administración de cada uno de esos 13 servidores a 12 organizaciones, porque hay una organización que tiene dos direcciones IP que se le delegaron para administrar. Cada una de esas organizaciones mantiene un servidor, una caja física, que almacena la información para la zona raíz. Cada una de esas cajas tiene una dirección IP distinta, son 13 cajas, 13 direcciones IP distintas. La información que está en cada una de esas 13 cajas es exactamente la misma. Todas las cajas tienen la misma información. Son 13 cajas distintas con exactamente la misma información. Entonces, un servidor recursivo podría preguntarle a cualquiera de las 13 que va a obtener la información correcta y va a obtener la misma información sin importar a cuál caja le pregunte. Años después, a alguien se le ocurrió que eso incluso podía hacerse mejor todavía y más resiliente y más tolerante. ¿Y qué pasó? ¿Eso quiere decir que hoy en día solo hay 13 servidores raíz? No. Hoy en día hay más de 1.500 servidores raíz en el mundo. ¿Y cómo puede ser eso? Si hay 13 direcciones, ¿cómo pueden haber 1.500 servidores? Bueno, existe una técnica de enrutamiento, es una técnica que es una combinación de enrutamiento con asignación de direcciones IP, que se denomina Anycast, ¿sí? Y esa técnica permite asignar, y acá a los que no estén familiarizados con esto se les va a pudrir el bocho y la cabeza, porque está complicado entenderlo, pero bueno, la técnica de Anycast me permite asignarle la misma dirección IP a más de un dispositivo en Internet. Y alguien puede decir, ¿cómo? Entonces hay dos dispositivos que tienen la misma dirección IP. ¿No era que la dirección IP tenía que ser única? Porque si no, yo no sé en cuál dispositivo voy a terminar. Bueno, en el caso de Anycast, la gracia de esto, ¿sí? La condición necesaria, absolutamente necesaria, es que todos los servidores que son copia de uno de esos 13 y que tienen la misma dirección IP que esos 13, tienen que tener exactamente la misma información también. Entonces, si yo tengo 100 servidores con la misma dirección IP ahora en Internet, no importa, porque si bien es correcto lo que ustedes están pensando, que yo podría,
cuando pido información, en realidad yo no voy a saber de cuál proviene porque todos tienen la misma dirección IP, entonces puedo entrar en un momento, estar accediendo a uno, en otro momento estar accediendo a otro distinto. No importa, ¿por qué? Porque yo hago una pregunta y obtengo una respuesta. Y como esos 100 del ejemplo tienen la misma información, no importa cuál le pregunte. Entonces, la técnica de ENICAS, eso de asignarle la misma dirección IP a dispositivos distintos en Internet, es muy útil siempre y cuando todos los dispositivos tengan la misma información. Entonces, mediante esa técnica, se puede escalar y cada uno de esos 13 servidores raíz se puede multiplicar, se pueden tener cientos de copias de cada uno de ellos, ¿sí? Y hoy en día, si ustedes se fijan, hay un sitio web acá, y con esto terminamos, hay un sitio web acá que se llama, si ustedes entran a root-servers.org, van a ver que les va a aparecer algo similar a esto. Miren, esto no lo actualicé hoy, pero si entran acá, acá dice que hay 1089 instancias de servidores raíz operadas por 12 organizaciones, como les decía, ¿sí? ¿Por qué? Porque en realidad hay 13 direcciones IP, hay una organización que administra 2, entonces son 12 organizaciones, pero después de cada una de esas, de cada uno de esos servidores, de cada uno de esos 13 servidores, hay múltiples copias. Entonces, en total, si ustedes se fijan acá abajo, hay más de 1000. Hoy en día debe ser, no me fijé, pero deben haber más de 1300 copias de servidores raíz, todos con exactamente la misma información correspondiente a la zona raíz, dispersos en todo el mundo. Acá más o menos está indicado cuántos hay en cada región, cuántos hay en cada zona. Y bueno, un resolver, un recursivo que esté buscando información y que le vaya a preguntar a la raíz, podría empezar su búsqueda preguntándole a cualquiera de estos, en este caso 1089 servidores, porque todos tienen la misma información, ¿sí? Y bueno, hay otras funcionalidades que las vamos a ir viendo más adelante en otras charlas, tal vez, que también le agregan seguridad al sistema de nombre de dominio, le agregan resiliencia, tolerancia a fallos, y bueno, y algunas otras funcionalidades interesantes que hacen a esa funcionalidad principal del sistema de nombre de dominio, que como dijimos es asociar una dirección IP a un nombre de dominio, o dicho de otra manera media bestial, es la agenda telefónica de Internet, digamos. Y bueno, hasta acá la presentación. Me pasé unos minutos, espero que no se hayan dormido, que les haya gustado, que les haya interesado por lo menos. Y bueno, la idea es esa. Todas las preguntas que tengan las podían haber hecho antes, si no, las pueden hacer ahora. Y si no, también si se van a dormir y están durmiendo y se les abre un ojo y se acuerdan de una cosa que no entendieron, nicolás.antoñero@ican.org o daniel.fin@ican.org, nos escriben y con gusto, o le escriben a Eunice